la acusa de violencia. O sea, en MS le dicen, a ti te mandan los hombres panistas. Y por supuesto, la acusa de eso, que la acusa de haber votado en el nada más, yo no te interrumpí, nada más déjame por favor acabar. Y entonces, nada más déjame acabar, por eso estoy precisando. Y entonces, esta diputada, por supuesto que va a presentar una denuncia, y la denuncia procede, entiendo incluso que la presenta en varias vías, electoral, administrativa, entonces penal y demás, y claramente yo lo que diría es vamos a dejar que el proceso se siga en términos legales y que sobre todo, más allá de tratar de violentar a una mujer u otra, la realidad es que el gobierno de Nuevo León hoy sí tiene que dar cuentas claras a todo México de qué está pasando en términos de su gobernador. Ahí cierro este tema, yo no quisiera continuar. Yo quiero regresar, nada más déjame terminar. Yo quiero regresar al tema de la corrupción del gobierno de López Obrador. A ver, pues porque son altamente corruptos es que en Morena destruyeron al INAI. Cooptaron al Tribunal Electoral, cooptaron al INE, están destruyendo al Poder Judicial. Déjame nada más, permíteme, porque yo no te interrumpí. Andrea, yo no te interrumpí, déjame terminar. Yo no te interrumpí. Déjame nada más. No, ahí está el tiempo. Nada más para decir, evidentemente... Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Le dan tremendo periodicazo a Kenia López Rabadán, que se puso a relinchar ahí en programa de Azucena Uresti, porque parece que son 3 contra 1, o sea, contra la senadora del pueblo, Andrea Chávez, que pues tiene para darles hasta para llevar a las 3 juntas, así le echen montón, así inventen cosas, sus fake news, su circo barato, su atole con el dedo. Pues no les funciona, amigos, porque esta senadora siempre con datos duros las termina opacando y humillando, como pues en esta ocasión que quisieron golpetear que el gobierno corrupto de AMLO, que Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera. Lo bueno es que aquí esta senadora siempre es muy sensata, bastante acorde, transparente, totalmente auténtica. Ella no necesita fingir personalidades que no son, y pues las puso en su lugar, les pone su estate quieto aquí en este programa, amigos. Vamos a poner atención porque terminaron completamente humilladas estas prianistas. Ahí les va, amigos. De un país que efectivamente todavía sufre el flagelo de la corrupción, que hay que desterrar en todos los niveles de todas las dependencias, en los funcionarios, en los servidores públicos, en los intermediarios de determinadas programas y políticas de determinadas entidades federativas, gobiernos municipales, etcétera, pues tendríamos que revisar también acuciosamente de dónde viene el problema. El INEGI reveló que el año pasado el estado más corrupto del país fue el estado de Chihuahua, con mucha diferencia. El más corrupto. El más corrupto del país, en donde mayor corrupción hay presente, es dato del INEGI, es el estado de Chihuahua. ¿Por qué? Porque pues se le cobran moches a los constructores en el caso de cuando hay obra pública, y cuando no hay obra pública se asignan contratos de adjudicación directa a las empresas de los amigos, de los hermanos, de los sobrinos, porque las policías municipales o la policía estatal también están extorsionando a la ciudadanía, porque en fin, lo que ya sabemos que sucede todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? Pues que tendríamos que todas y todos seguir cerrando filas, identificar el origen del problema y seguir combatiendo el origen de esta corrupción, ¿no? O sea, vienen, por ejemplo, 2 iniciativas de reforma de ley que van a impedir una de las vertientes de la corrupción. Me refiero a la iniciativa en contra del nepotismo y la iniciativa en contra de la reelección, precisamente. Entonces, de nuestra parte, de la mayoría calificada del Movimiento de la Cuarta Transformación y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues estamos haciendo todo lo que hay de nuestra parte para seguir combatiendo de frente este flagelo. Es que, bueno, el presidente López Obrador decía que la corrupción se había acabado. Como las escaleras de arriba para abajo. Que decía que se iba a barrer la corrupción y que si el presidente no era corrupto, pues entonces los gobernadores y los alcaldes no iban a ser corruptos. Pues ahora sabemos que pues López Obrador era corruptísimo, porque evidentemente, según este documento, que por cierto es impresionante ver la gráfica, Transparencia Internacional dice que en los últimos 30 años, el peor gobierno que ha tenido este país es el gobierno de López Obrador. Es el gobierno más corrupto de la historia. Obviamente no barrió la basura, se distribuyó la basura entre el gobierno y el sexenio. Era muy de la frase del presidente López Obrador de decir, voy a ver la corrupción de arriba hacia abajo. Bueno, es que en 2018 llegó un presidente por fin en la historia de México que no era corrupto, ¿no? A ver, por fin, senadora, a ver, seamos, ahora sí que hablando de corrupción, seamos honestos. Lo que dice Transparencia Internacional es que es el sexenio más corrupto medido en comparación con los últimos 5 sexenios. ¿Por qué? Pues pregunta a la senadora del gobierno, ¿de dónde viene la corrupción? Pues está muy claro, viene de los socios, de la familia de López Obrador, viene de Bartlett, viene de Segalmex, viene de estos gobiernos populistas que claramente dicen frases muy bonitas, pero son altamente corruptos, y ahí está el dato. No lo dice la oposición, no lo dice un medio de comunicación, lo dice Transparencia Internacional con una base sólida de información. Laura.
Bueno, yo creo que justo lo que necesita nuestro país, como lo hemos dicho siempre desde Movimiento Ciudadano, es no caer en los argumentos simplistas, del todo o el nada. Yo sinceramente no creo que López Obrador haya sido más corrupto que Peña Nieto, la verdad. Pero sí hay que observar las cifras, ¿no? Porque claro, digo, venir aquí a decir que en la vieja política hacía bien las cosas, porque López Obrador nos cae mal, pues yo no creo que sea Fíjate, serio. tampoco mucho, porque pero ahí te Peña va. tenía 29 puntos de 100 en su peor momento. ¿De qué? Y López Sí, Obrador sí. 26 de 100, o Sí, sea. sí, la pero gráfica. ahí te va, ¿por qué? Justo es a lo que quiero llegar, por eso digo que creo que hay que ir a la profundidad más allá de los odios y de los amores. Mira, sí caímos 5 puntos en el índice, es un 16% menos con respecto al año anterior, pero estos índices lo que hacen es medir muchas variables, no nada más lo que el populómetro nos pudiera decir, y parte de lo que hoy a nosotros nos está minando las calificaciones y además en el impacto de la corrupción, tiene que ver con el desmantelamiento de los órganos autónomos, tiene que ver también con la fiscalización y las consecuencias de la corrupción, tiene que ver, por supuesto, también en lo que sucede en la administración pública y sus consecuencias. Esto no está pasando en el gobierno de López Obrador y nos preocupa que no pasara en el de Sheinbaum. Nada más concluiría diciendo... Entonces, ¿dónde está pasando? Viene Perdón. una... ¿No está pasando en el gobierno de o sea, López no está Obrador? sucediendo que haya consecuencias cuando hay corrupción. No, claro que Están sí, desmantelando los organismos autónomos, están quitándole al INAI la posibilidad de poder perseguir los casos como la Casa Blanca, la Casa Gris, el Toalla Gate. Esto es lo que viene a minar también las calificaciones, porque estos índices miden la fortaleza de las instituciones, no nada más la popularidad de los personajes. Entonces, lo que dices es que no son corruptos, sino opacos. Es que no... No, yo creo que son de las dos, pero no creo que López Obrador sea más corrupto que Peña Nieto. Bueno, es que no es un asunto de fe, no es un asunto de creer, es un asunto de los números. Por Y lo eso que dicen que- los números, en estricto sentido, es que el mira, estado de Chihuahua es el estado más corrupto del país. media de López Eso es lo que Obrador, es que es el sexenio más corrupto, el de López Obrador. La media es de Bueno, 31 puntos. A ver, ahorita revisamos las cifras sexenio por sexenio, regresamos. A ver, las cifras son las cifras, y el 26 es el número más bajo de corrupción, 26 de 100, y tocó en el 2024. A ver, hablábamos antes de irnos a corte que hay que saber enfrentar los casos de corrupción en el momento en el que se dan. No se trata de decir la corrupción ya no existe en nuestro país. Es evidente que existe todavía la corrupción en nuestro país y seguimos enfrentándola a través de eliminar organismos autónomos entre infinitas comillas, como el Instituto de Transparencia, que sea, solamente ¿eso es para combatir la corrupción? era corrupto. Bueno, sí, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que más bien lo que tenemos que tener son herramientas para combatirla y responder ante estos hechos Es de que justo corrupción. Linares es parte Y entonces, de eso. cuando dicen Segalmex, bueno, con el caso de Segalmex en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo responsables tras las rejas en su administración. No se tuvo que esperar hasta que llegara otra administración, como suele suceder en nuestro país. ¿Qué sucedió con la estafa maestra? Pero no ¿Qué hay director sucedió de con Segalmex, Odebrecht? ¿Qué que su- incluso está trabajando, o yo no sé si sigue trabajando en el gobierno, pero en el pasado. No, o bueno, sexenio, porque sí. las investigaciones arrojan datos de prueba que responsabilizan sabía. a determinadas personas. Y eso tiene que ver con lo que está haciendo la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo de estos que les encanta, por cierto, a la oposición, ¿no? Con independencia de decisiones. Entonces, hay que ser muy cautos. Nosotros no somos como ellos, en donde, se hacían como que nada pasaba y pasaban estafas como la estafa maestra, como Odebrecht, sucedían cosas y no nos enteramos hasta el sexenio próximo o el próximo del próximo, ¿no? Con Andrés Manuel se atacaron estos casos de corrupción de raíz e inmediatamente. A ver, perdón, no, es que yo sí creo que el ecosistema para combatir la corrupción es mucho más que un señor bien intencionado sentado en la silla presidencial. Por eso vuelvo a lo mismo. Por supuesto que Peña Nieto y el PRI es más corrupto que López Obrador y su equipo. Pero los resultados ahí están y son distintos, porque el andamiaje institucional y el ecosistema lo han venido destruyendo y dinamitando una y otra vez. Y no tiene que ver nada más con las instituciones, porque a veces parece que es una defensa ciega a instituciones que la gente no entiende y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Tiene que ver con la gente en sí misma. La estafa maestra, el Toalla Gate, la Suavicrema, la Casa Gris, todas estas han sido estafas descubiertas por periodistas, por ciudadanos, por gente que forma parte del ecosistema de la denuncia y el combate a la corrupción. Eso hoy cada vez está más minado. Habíamos dicho hace un par de semanas con la Operación Transparencia que estamos acompañando desde Movimiento Ciudadano a la sociedad civil para que los más de 15,000 millones de documentos que tiene la plataforma de Transparencia Nacional del INAI no vayan a caer en un hoyo negro y se los quede el gobierno con toda opacidad, para que lo puedan entregar y publicar, y el gobierno lo sigue jaloneando. Toda esa información se va a perder y es información que ya le pertenece a los mexicanos, no al gobierno. Así que, pues claro, por eso se cayeron 5 puntos, un 16% en el indicador. Déjame preguntarte algo, Laura, porque a favor de la transparencia, ¿van a votar en MC a favor del juicio político de Samuel García? Pues tenemos que revisar el tema. Ahí está altamente politizado, Azucena. La verdad es que, claro, hay que A ver, entrarle hay un tuit, Laura, donde él dice, voy a rifar una Monster Truck si gana Lainez. Maines. No es político. Maines. Maines, Maines. Pero a ver, lo que te quiero decir es lo siguiente. Ahí hay una sanción ya del tribunal. O sea, para eso están las Bueno, instituciones. el tribunal dice, sí violó Por la eso. ley electoral y, hay las una sanciones puede ser esta por o eso. esta. Entonces, ahí están las instituciones, ahí están las reglas y ahí están las normas. Que se cumpla el derecho, pero que no es una cacería malintencionada, Pero porque votaron en hay, contra. hay una intención del PRIAN también por No, sus propios bueno, negocios es que- sucios es en que Nuevo sí no León. se puede. Que está muy asociado. No, Yo siempre lo he dicho sobre el pan Claro naranja. que El no pan se naranja puede. es discurso Claro que no se hasta que puede, le hablas porque de justo Jalisco ve Nuevo la León. situación en Nuevo León. O sea, no porque el quieren PRIAN no ha desaforar a querido Cuauhtémoc Blanco avanzar porque con los Morena. asuntos del
Congreso. No quieren desaforar a Samuel porque MC. Pero yo te estoy No, diciendo no que por quieren eso tal que se porque no tiene sé. que pero lo que estoy diciendo es que se tiene que revisar el asunto, que ahí están las reglas, porque lo que hace el PRIAN en Nuevo León es de escándalo. Fíjate, está usando la fiscalía para perseguir a una mujer por haber denunciado a otra mujer prianista, una mujer de MC, Ajá. Ale García, denuncia a una prianista diputada local por haber votó en el voto digital por otros compañeros que no estaban. La acusa de eso y luego viene la prianista y la acusa de violencia política de género. La está Perdón, me persiguiendo perdí. la fiscalía por Me violencia perdí. política de género y la quieren ¿A cerrar. quién? A Alejandra, nuestra compañera de Movimiento Ciudadano Nuevo León. ¿Pero qué tiene que ver con el tribunal? No, Perdón, no, es que lo me que te perdí. quiero decir es que la Fiscalía Prianista de Nuevo León, o sea, ese es el Estado de la Justicia Ajá. de Nuevo León. Ah, no, pero yo está pregunto por Samuel persiguiendo, García. pero es que te pregunto que en manos de ellos está la justicia. Entonces están persiguiendo a una mujer por haber denunciado a otra por corrupción, por violencia política de género. Bueno, déjame regresar a Samuel García. Sí, dijo que iba a rifar una Monster Truck. Sí, y ¿cierto? el tribunal Sí dijo presentaba que encuestas estaba en las mal. conferencias a favor de Maynes. El tribunal dijo que estaba mal. Y el tribunal Entonces, dice, procédase. claro. Y hay ¿no? distintos tipos de Y- sanciones. ajá. Eso es lo que se tiene que revisar Pero conforme para a eso derecho. pues hay que desaforarlo. No necesariamente. Se tiene que proceder conforme a derecho. Y a Blanco sí hay que desaforarlo. A Pues hay que Cuauhtémoc revisar el Blanco. caso también. Ahí hay también asuntos de pruebas muy contundentes y por eso también hay una comisión jurisdiccional. Es que yo insisto, así no funciona. No, pero no vamos a funcionar nunca. A ver, yo quisiera Se hacer cumple dos en el mensajes. caso de Morelos, cuando el fiscal supo que ya se iba de patitas a la calle, lo último que hizo fue firmar así como de rápido. Andrea. No, perdón, pero sí hay diferencias. No. Sí hay O sea, ¿estás diferencias. defendiendo a Cuauhtémoc Blanco? No. A ver, O, cuando digo, hay una denuncia. Porque sí es preocupantísimo pensar que estás defendiendo a Cuauhtémoc Blanco. Violación, Además sexual, de lo su que sea. Cuando malísimo tenga que ver con género, por mi administración, bandera y por mi claro, lucha, yo siempre te voy a deberías. decir, procedan a la investigación. Tiene Porque que- es mi tiene que bandera. haber, Yo claro. soy senadora de la República. Ah, perdóname, Y tienes entonces, razón, diputados. yo siempre estoy a favor de que se investigue. Ahora, revisemos. Oye, ya estás a 5 minutos de irte de patitas a la calle y de pronto firmas así como rapidito Pero no es la una primera. carpeta de investigación. Bueno, pero eso no exculpa Se si le es- abre si es bueno, culpable el señor. Revisemos, pero también revisemos los detalles. O sea, el me diablo está en preocupa, los detalles. claro, ¿Tú vas a preocupa votar a que- favor del desafuero de Cuauhtémoc si avanza? Sí, en Movimiento Ciudadano hemos dicho que sí, hay Ajá. pruebas, pero hay una comisión jurisdiccional y es lo que estoy tratando de decir, Azucena, se tiene que seguir el proceso Por legal eso, pero igual que y Nuevo hacer León, el ¿no? tal, pues que se siga, pues, pero el tribunal A ver. no ha sido claro, o sea, el Pero tribunal no antes dijo de la fila está desafuérenlo. Norma Piña, Y o sea, hay una Alejandro fila Moreno también, El No, tribunal no no dijo también. desafueren a Alberto Samuel Moreno, García, el el tribunal socio dijo del que se PAN, proceda que conforme a también derecho. está ahí adentro, A ver, ¿no? Kenia. Bueno, primero que nada, a mí me parece que sí es necesario reconocer que el gobernador de Nuevo León se excedió y, por supuesto, violó la ley y, por supuesto, es que tiene decenas o más de 10 acciones ilegales que ya 19. están. 19 acciones ilegales que ya están probadas y que, por supuesto, se está abordando en el Congreso. Y que claramente, pues yo entiendo que quieran proteger, en términos de, digamos, de identidad partidista a el señor, pero pues, claramente tiene muchísimos actos públicos y posibles de excesos. O sea, es un gobernador que yo diría parece del siglo pasado, tiene una cantidad de, digamos, de abusos de poder. Primero. Segundo, nada más hay que precisar, este tema del que hablaba de manera aislada Laura, son dos mujeres de Nuevo León, una mujer acusa, la mujer de MC acusa a una mujer del PAN y dice que no se puede, digamos, que se manda o que la mandan algunos hombres. Esta mujer del PAN la acusa de violencia. O sea, en MS le dicen, a ti te mandan los hombres Exacto. panista. Y por supuesto, no la acusa mujer de eso, violentada, la acusa de haber y la mujer votado en el- violentada, en el nada más, yo no sí. te interrumpí, nada más déjame por favor No, no, acabar. tampoco, Y entonces, pero nada más eso es déjame lo que acabar, por eso estás estoy diciendo precisando. Y entonces, ¿verdad? esta diputada, por supuesto que presenta una denuncia y la denuncia procede. Entiendo incluso que la presenta en varias vías, electoral, administrativa, entonces penal y demás. Y claramente yo lo que diría es vamos a dejar que el proceso se siga en términos legales y que sobre todo, más allá de tratar de violentar a una mujer u otra, la realidad es que el gobierno de Nuevo León hoy sí tiene que dar cuentas claras a todo México de qué está pasando en términos de su gobernador. Ahí cierro este tema, yo no quisiera continuar. Yo quiero regresar, nada más déjame terminar. Yo quiero regresar al tema de la corrupción del gobierno de López Obrador. A ver, pues porque son altamente corruptos es que en Morena destruyeron al INAI. Cooptaron al Tribunal Electoral, Al INAI, que le dio cooptaron contratos al INE, millonarios a están Xochitl destruyendo Gálvez, al Poder el Judicial. INAI Déjame que nada más, permíteme, porque yo no te pagaba interrumpí. todos en el- Andrea, yo no te interrumpí, déjame terminar. Pero Yo no te interrumpí. Déjame nada más. No, ahí está el tiempo. ahí A ver, va. nada más para decir, evidentemente a Morena no le gusta la transparencia porque hoy lo dice Transparencia Internacional, son altamente corruptos en este régimen y en esta forma de hacer gobierno. Laura. Investiguemos todo, dejemos todo en manos de la Fiscalía General de la República. Me parece que todas y todos, independientemente de nuestros colores, cuando exista, sobre todo una denuncia hecha por una mujer, se tiene que proceder Pero no está en la para Fiscalía investigar. General de la República, ¿no? Está en la de Morelos. Bueno, y ahí habrá que revisarlo, ¿no? Y el llamado al nuevo fiscal que acaba de ser nombrado por el Congreso local de Morelos es a que realice todas las investigaciones. Ninguna denuncia merita ser tirada al bote de basura por X o Y razón, ¿no? Tanto en Nuevo León, como en Morelos, como en Guanajuato, llámese entidad federativa que se llame. Ahora bien, yo sí quería aprovechar este espacio, querida Azucena y Mesa y audiencia, para celebrar los enormes resultados que está teniendo nuestro gobierno federal en materia de combate a la inseguridad. Hace unos días
se anunció en la conferencia mañanera, en voz de nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en voz de la titular del Secretariado Ejecutivo, pues la disminución que ha presentado los delitos de alto impacto y otros delitos como homicidio doloso, feminicidio, robo, con violencia, en fin. Y por mencionar alguno, el más doloroso, que me parece que es homicidio doloso, pues pasamos de tener un promedio diario en México en 2018, enero de 2018, que fue el último enero del gobierno de Enrique Peña Nieto, comparado con este enero 2025, un total de homicidios dolosos por día de 100.5 a 76.5. Estás hablando de una disminución del 24% y eso amerita ser festejado porque queda claro que el combate a las causas que originan las desigualdades que provocan la violencia está dando resultados, ¿no? Eso por una parte. Feminicidio tiene una reducción del 23.9%, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 32.7%, secuestro extorsivo menos 78%, en fin, enhorabuena, me parece que estamos haciendo bien las cosas. ¿Desaparición? Secuestro extorsivo. Ahora bien, sí quiero hacer un paréntesis. El estado de Chihuahua pasó el año pasado de estar en el lugar número 13 a estar en el lugar número 1 en secuestro, a estar en el lugar número 1 en feminicidio, a estar en el lugar número 1 de narcomenudeo y a tener más homicidios dolosos que el estado Ayer de van Sinaloa. con Guanajuato. Pues bueno, amigos, ya escuchamos cómo Andrea Chávez pone datos duros en la mesa. Esto pues no les gusta a los prianistas porque ese estado que menciona, o sea, Chihuahua, es gobernado por la actual gobernadora, Maru Campos, del grupo parlamentario del PAN. Esto pues les afecta muchísimo porque como ya tienen una miseria de estados estos prianistas traidores a la patria, pues los pocos que les quedan y todavía que hagan mal las cosas, pues les pega durísimo a la mínima credibilidad que aún les queda con algunos de sus borregos, amigos. Pero pues aquí los dejaron completamente humilladas, exhibidas y mudas, amigos. Aquí la vamos a dejar, así que regálenme su like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.